Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Trascienden. Hoy la invitamos a Valeria. Su historia me inspiró por la claridad, por la tenacidad, con la seguridad y la tranquilidad con la que ella tomó la decisión de ser mamá. Por eso Vale hoy está acá junto con Antonio para contarnos su historia. Hola Vale, gracias por estar acá, qué alegría tenerlos. No solo está Vale y Antonio. Vale, vamos a contar un poco tu historia. Bueno. Esto es un proyecto monoparental. Contame, ¿qué te acordás vos de la primera consulta que tuvimos? Bueno, me acuerdo que iba con mucha expectativa, mucha ilusión, muchas ganas de comenzar. ¿Vos ya habías hecho alguna experiencia? Sí, ¿Habías tenido algún tratamiento ya anterior? había estado un año en otro instituto con la primera transferencia de un embrión que no resultó. Uh-huh. Y bueno, en un momento cuando me dijeron que tenía que seguir esperando 6 meses más, ahí es como que sentí que no me quedaba tiempo, Claro, que me tenía que apurar. Tenían tiempo por el tema de la donación. Sí, teníamos que esperar 6 meses más. Me había hecho una transferencia que no resultó a fin de noviembre. Y ahí cuando me dijeron que tenía que esperar, dije, bueno, voy a ir a verte porque ya me habían recomendado. Vos viniste recomendada por ahí. Sí, recomendada por alguien, pero con el que había tenido una charla hace como 7, 8 años. Mira, había hecho un mira. tratamiento y me quedó ahí como dando vuelta el nombre. Y dije, bueno, voy a ir a ver a Natalia. Y me acuerdo que era, no sé, una semana antes de irme. Ahora le vamos a poner el chupete porque si no se va a escuchar todo lo interesante que tiene mamá. Ay. Y bueno, cuando en el otro lugar me dijeron que tenía que esperar como 6 meses para la donante, lo primero que pensé era, no me queda tiempo. O sea, claro, si hay algo vos que no tenías, tengo es tiempo. ¿cuántos años cuando Y consultaste? yo en ese momento tenía 47. Claro. O sea, Iba a tu cumplir historia, 48 en febrero. claro, tu historia no es solo la historia de una madre soltera por elección, sino también de una madre añosa. Sí. O sea, Sí. Aunque no los parezca, está espléndida. Sí, porque eso era lo que te apuraba. Me había tenido que operar hacía un año y pico, que me habían sacado unos miomas del útero. Por suerte la operación salió bien, Sí. porque de eso dependía que pudiera hacer el tratamiento o no. Y bueno, y cuando en el otro lugar me dijeron que tenía que esperar, Ni yo lo pensé. dije, no. Yo tengo, me acuerdo patente de esa primera visita todavía. La decisión que vos tenías tomada, Sí. Vale entró al consultorio, charlamos media hora, 40 minutos y se fue con la decisión de avanzar con el tratamiento mañana. O sea, es más, en ese momento también hablamos del tema del donante de semen, ella se remitió a las características físicas de tu papá. Yo siempre les digo que la idea es que sea alguien similar a la familia. Y en ese momento cuando ella me describe al padre, yo pensé en un donante, dije, mira, yo creo que es este. Le expliqué todo cómo era el donante y todo, dijo, ese es el listo, Natalia, ya está. Yo creo que salió y no sé si ese mismo día o al otro ya pagó el tratamiento. Sí. Me duró nada como paciente. Creo que apenas nos empezamos a conocer ya te fuiste embarazada. Sí. Y aparte yo tenía una consulta para ir a ver a otro lugar como segunda opción para fines de enero, y yo justo me iba de vacaciones y yo cuando salí de la consulta dije, no, es acá, es con esta persona, es con Natalia, y esto va a resultarme. Habrá sido hace principio del 22. ¿Porque vos habías tenido algún embarazo con otras parejas? Sí, fallidos. A los 40 años quedé, lo perdí. Y bueno, y después no se dio. Después en un momento lo dejé en stand-by cuando tenía 42, un momento, un día 43. te levantaste y dijiste, Un día me acuerdo que había salido a caminar y en un momento se me vino a la cabeza esa imagen de decir, ay, qué lindo salir a caminar con mi bebé por acá con el cochecito, no sé, como que lo visualicé, y desde el momento en el que lo visualicé empezó a estar cada vez más presente el deseo, las ganas, y bueno, cuando lo quise hacer, justamente me tenía que operar, me dijeron, bueno, operate, que ahí ya tenía 6 años, ahí yo ya sabía que bueno, que si obviamente esto avanzaba, no iba a ser con mis óvulos, que iba a tener que ir a donación. Claro. Y la verdad que me dio igualmente tranquilidad, y yo sabía que bueno, era todo parte de que la decisión, de mi deseo, y que las cosas se habían dado así. Uno tiene que hacer las cosas como dicen, ¿no? Jugar con las cartas que te tocan, y mis cartas eran esas. Por suerte, gracias a la operación pude, lo podía gestar yo y lo podía tener, porque la operación si salía mal tenía que sacar el útero y otra la situación. Era otra la situación, mucho más compleja. pero sí, agradecida por eso, digamos, ¿no?
porque hasta ahí todo ha ido bien, pero... Y el tratamiento fue muy rápido. Vos viniste buscando velocidad y yo Sí, me acuerdo que sí, fue muy ya teníamos rápido, los donantes seleccionados, fue rápido. hacer los embriones, primer transfer y ya te embarazaste. Sí, yo te fui a ver, me acuerdo, un 19 de diciembre, me acuerdo patente la fecha. Y que además en ese momento, bueno, yo venía también entrenando con actividad Bueno, ahora vamos física, a hablar del deporte. con la comida, me dijiste, bueno, mejorar la alimentación en cuanto a lo que puedas, esto y esto, por ahí más horas de ayuno, Sí, varios suplementos, yo ya venía tomando. Que también es fundamental. Nos vimos en diciembre y cuándo fue la transferencia. ¿No? Y tuvimos un control en febrero, bueno, y fines de febrero, y la transferencia fue el 10 de marzo. Y ahí ya conseguimos el embarazo. Exactamente. Hablemos un poco de eso del deporte que decías. Vos justo hacía poco que habías empezado a descubrir un deporte que te apasiona, que es el tenis. Yo me acuerdo que yo pensaba, ay, pobre, se va a embarazar y va a tener que dejar de jugar al tenis, que además no solo era el tenis, era toda la actividad social que vos tenés alrededor de ese deporte. La contención de amigas. Sí, las amigas, el grupo de gente, que es un grupo hermoso que tengo en el Buenos Aires, en el tenis. Y la verdad que al principio... ¿Cómo fue para vos eso de la primera vez que tenés que dejar algo de lado por ser madre, ¿no? Que la maternidad tiene mucho de eso. Sí, que era ir, no sé, a jugar 2-3 veces por semana, a entrenar. No, vivías dentro del club, y de pronto no pudiste ir más, por un tiempo. No, y bueno, y fue desde el primer momento yo me quise cuidar, muchos me decían, bueno, podés hacer igual deporte o actividad física, o hacer yoga, o hacer, digo, no, porque a mí me gustan los deportes donde hay que correr, donde hay que, y esa cosa de o sea, no te costó, o sea, algo que amabas, lo tuviste que dejar de lado y naturalmente lo hiciste. No, porque era el deseo de ser mamá, de ser mamá, y lo feliz que estaba cuando tuve el resultado. Al poco tiempo, después que hicimos la transferencia, me dijiste, bueno, hace vida normal, que obviamente no la hice, estuve 3 días en cama, 3 días en cama sin moverme. Y después me acuerdo que ya la semana, por un lado es como que iba viendo, que eso para mí también es como que, no sé, me sirvió. Yo iba viendo todos los días en internet lo que iba pasando después de que te transfieren un embrión a las 48 horas. Dije, en este momento esto está pasando en mi cuerpo. Entonces lo iba haciendo, lo subconsciente lo iba haciendo como consciente. Y entonces digo, esto está pasando ahora, esto a los 3 días, a los 4 días, ahora ya se está implantando. Bueno, esto está pasando dentro mío. Contame algo que me Y a la semana ya tenía como 2 o 3 síntomas que dije, estoy embarazada. Y esperé a los 10 días, porque sabía de que podía ser un falso negativo. A los 10 días me hice... antes de lo que yo te había dicho, sí, todas antes. Y sí, porque 2 semanas era mucho. Era mucho. Del 11 de marzo, me acuerdo que fue exacto la fecha. En general, sí, entre el 12 y 14 días post-transferencia. Exacto, sí. Y vos el día 10 ya te la habías hecho. Sí, ya me la había hecho. Sí, me acuerdo que me la hice el 25 fue el lunes, que me hice el análisis de sangre. Bueno, el 20 de marzo, 21 de marzo ya me había hecho el EVA-TEST, y bueno, obviamente ahí te lo mandé. Me hice el digital, el más completo, todo. El que menos hay que pensar, no lo podía creer. Vale, contame algo que me parece súper interesante. ¿Cómo manejaste el tema de la información de la donación de gametos en tu red, en el club, con las amigas? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo hiciste? No, ¿fue natural? Que ¿Cómo fue? Sí, yo lo naturalicé y no quise tampoco mentir, ni ocultar información, ni a los que me preguntaban decirles, mira, mi experiencia fue esta. No, porque sobre todo, a ver, siendo madre soltera por elección, está claro que hubo un donante varón, o sea, eso es algo que es natural, pero en tu caso, que además fue una donante de óvulos, mucha información, y siempre decís cómo lo tomó el otro, ¿no? El otro, el grupo, las personas, lo naturalizaron. Lo entendieron, lo naturalizaron, y yo digo, bueno, el que lo entiende, y el que no lo entiende, y bueno, como diciendo, el problema del otro. Sí, yo siempre lo que digo, sobre todo en mujeres así de tu edad, que sirve un montón para la población en general, que uno hable de esto abiertamente y lo comparta. Porque no sabes la cantidad de pacientes que llegan diciendo, ay no, pero a mí Pepita me dijo que ella no, que lo hizo con sus óvulos, y yo digo, y eso complica un montón por ahí la historia de otro. Sí, porque uno da una imagen que no es. Hay un librito de cuentos para los niños que habla de la donación de gametas, que algún día voy a intentar hablar con la autora.
hay muchos que lo dicen como un cuentito, ¿no? Sí, Como sí, decir, hay un cuento de otra galaxia, se llama. Mamá no podía y bueno, buscó Claro. ayuda y bueno, tuvo la ayuda. Y yo lo que siempre digo, ¿no? Eternamente agradecida. Es lo que te iba a preguntar ahora, ¿qué mirada tenés hacia los donantes, ¿no? Sí, ¿Hay amor en esa mirada? Sí, hay agradecimiento. Eterno. Sí, igual yo creo que nada, realmente hay algo, ¿no? Que se llama epigenética, eso lo sabemos mucho. Sí. Pero bueno, que es epigenética, sí, que hace que uno también, como que tu propio cuerpo determina qué genes se activan y qué genes Bueno, no. hay algún estudio que hace, mira, se estudiaron que las células del endometrio liberan durante la gestación unas vesiculitas que viajan, las marcaron con una inmunofluorescencia y vieron que esas vesiculitas se pegan en los núcleos de las células del embrión. Y las estudiaron las vesículas, las sacaron, las miraron y son ARN que se sabe que tiene que ver con la expresión de los genes de ese embrión. O sea, ¿qué te quiero decir? Si hay una biblioteca de genes, tal vez la madre determina cuáles son los que se van a activar o no. Sí. ¿Entendés? Entonces, Sí. sí, eso se llama. Vale, contanos cómo te organizas hoy. Mujer totalmente independiente, trabajadora, no tenés relación de dependencia. No. ¿Cómo haces para organizar No. la maternidad, el trabajo? Ahora me contaste que estás estudiando. Sí. ¿Cómo es tu red de apoyo? Sí. ¿Qué hiciste? Bueno, justamente fue algo como muy loco y coincidencia o no, dicen que las casualidades no existen. No existe. El día que me fui a hacer el análisis de sangre, el 25 de marzo del 2024, ese día comenzaba a estudiar una tecnicatura de martillero porque, bueno, decidí... ¿Por qué? ¿Por qué estudiar con la prueba por de qué embarazo no, positiva? ¿No? Sí, y por qué no con casi... Para los que dudan de que las mujeres podemos hacer todo. Con casi 50, dije, bueno, nos vamos a animar. Todo distinto, a través de una plataforma, todo virtual. Bueno, que te vino bien, porque tuviste un embarazo medio Sí. que no fue tan fácil tampoco. No, tuve a las 7 semanas, tuve una pequeña pérdida, que me acuerdo que ese día llorando. De acuerdo, hablamos. Estaba muy asustada. Sí. Tuve que hacer reposo, me cuidé, por suerte mi hermana Y se después- vino a quedar conmigo. Después tuvimos un tema del estudio genético. Sí, me hice el estudio genético de sangre. Y bueno, y en ese estudio había una probabilidad de que haya algo que no esté bien. Me acuerdo. Y es como que yo dije, bueno, ahí en un momento puse como en pausa mi embarazo, porque dije, Dios, ¿qué va a pasar? Igual siempre confié. Sí, Confié yo me acuerdo que iba a estar viniste todo a bien. verme a la consulta y dijiste, Sí. va a estar bien. Va a estar bien. Y fui, la médica también me contuvo que tenía que hacer la punción a las 16 semanas, porque antes no se podía hacer. Y después en el Y- parto también, de posparto tuviste algún... Y después, sí, después de que él nació, la verdad que fue la cesárea y todo, fue maravilloso el nacimiento de él, yo me sentí bárbara. Pero a los 6 días tuve un hematoma, como sangrado. Y ahí tuviste que armarte la red. Sí. Contá quiénes Sí, fueron la tu verdad red. que ¿Cómo ahí te en un armaste? momento- Y es como que contás con amigas tuyas de toda la vida, De amigas toda del la colegio de toda la vida. Un día que- llamaste llorando sí, a una ay, para que sí. te vaya a rescatar. Sí, el primero que el día que él nació había 3 amigas que me estaban esperando a la salida de la sala de parto. Bueno, mi hermana que se internó conmigo, mamá que es mayor, pero bueno, sabía que igual estaba para lo que necesitaba. Y me acuerdo que cuando tuve que ir a la consulta con el obstetra, que había estado la noche anterior casi sin dormir porque había tenido que ir a la guardia por el tema este del hematoma, como que estaba... ¿Te acordás? Ahí me sentí desbordada y llamé llorando a una amiga del colegio, me llevó a la consulta del obstetra y otra amiga del club Te devolvió a me casa. fue a buscar. Sí, después me fui organizando. Tenés gente que Primero, te ayuda. sí, Está por primero acá, Cari. tenía, sí. Primero iba a contar con una persona, pero que no resultó. No funcionó. Y a los 2 meses, me acuerdo ya un año antes, le había llamado a Cari para cuidar a mamá que había tenido un accidente. Se le había roto la cabeza al fémur. Sí, me acuerdo. Y Cari me dijo, bueno, vos estás haciendo tratamiento. Me dice, si vos quedás embarazada y tenés a Yo tu te bebé, yo te voy a ayudar, sin saber si iba a poder o no, porque ella ya estaba trabajando, cuidando a gente mayor. Y me acuerdo que cuando él tenía menos de 2 meses, la llamo y le digo, ay, Cari, Cari, te necesito. necesito ayuda. Y me pasó esa cosa de como que cuando uno confía en la persona, Sí. así como confía en vos como médica y como que las cosas iban a resultar, confié en ella desde un primer momento. Y me acuerdo la primera entrevista que tuve con Cari, le dije,
él era mucho más chiquito. tenía, Quédate, digo, 2 Cari, meses. quédate hoy. No, sí, y aparte le dije, mira, te estoy confiando lo más valioso que tengo, algo que es insustituible, le digo, porque no sé, vos venís a limpiar y se te puede romper algo, un vidrio, un vaso, una copa. Eso se compra. Se compra, pero le digo, yo te voy a confiar a mi hijo para que lo cuides, le digo, así que... Y bueno, y hoy es un tenés éxito que- esa relación. Sí, hoy la verdad que cuento con Cari. Está siempre conmigo y la verdad que me ayuda y me contiene un montón. Y sí, es necesario. Yo Sí. siempre digo, Lo terminamos ama, teniendo lo ama red él. de mujeres que nos dan una mano. en Sí, esto de la eso maternidad. es tan importante, sentir el cariño de la otra persona Sí. que tenga tu hijo, ¿no? Que no lo hace por compromiso, más allá que obviamente es un trabajo, Sí, obvio. pero... ¿Qué le dirías a las mujeres que están pensando en encarar este tipo de proyectos o que están con el tema de la maternidad dando vueltas? Mensaje final, así para mensaje terminar. final. Las que todavía están a tiempo, que tienen 30 ahí, que no duden en congelar óvulos, que no duden porque La maternidad es hermosa. después el tiempo pasa muy rápido, priorizas otras cosas, no te das cuenta y cuando te querés acordar te despertaste un día, tenés 40 o 40 y pico y decís, ¿y ahora qué? Igualmente Y que eso vos se lo decís como animen. consejo, pero no porque Sí. para vos el tema de la donación No. sea algo que de lo que No, te a mí no me arrepientas. pesa, no, yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Y la que lo va a encarar, está dudando si lo encara o no lo encara sola, que lo haga. Que lo haga, que no te vas a arrepentir nunca. Y es una decisión que una vez que se pasó el tiempo, se pasó. Claro, porque las mujeres del tema de la edad, Sí, no solo por el tema de la reproducción en sí, ¿no? Y de los resultados y eso. Después hay que maternar. sí, Y eso es mucho Sí. trabajo. sí, totalmente, totalmente. Y el después- cuerpo tiene que acompañar. Sí. Y hacer deporte y estar sana. Sí, totalmente. Bueno, ahora que yo no veía la hora. Ah, contá cómo estás de ahora yendo al retomar. club y Sí, sigue sí. jugando al tenis, está con sus amigas del club y No lo me cuidan todas. La- Bueno, vale, mil gracias por haber venido Bueno, con el bebé gracias a en vos. toda tu historia y tomarte este tiempito de venir. Bueno, ¿Vale? Y gracias. contar tu historia. Gracias. Ay, lo vamos a aplastar, lo vamos a aplastar. Chau, mi vida.